Muy bien, invitamos hoy a nuestros televidentes a que opinen al tema de análisis que presentaremos hoy en el programa La Noche. ¿Cree usted que el acuerdo sobre el punto de víctimas que fue firmado entre el gobierno colombiano y las FARC garantizará justicia y paz? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Hoy vamos a analizar este acuerdo, pacto al que llegó el gobierno nacional con las FARC y que tiene que ver con las víctimas, el punto que tiene que ver específicamente con la justicia transicional, que era uno de los puntos más polémicos de la negociación. Para ello, hemos querido invitar a Eduardo Montealegre, el fiscal general de Colombia, quien conoce este acuerdo, y queremos que él nos dé su perspectiva, el análisis, la interpretación que él hace de ese documento de 63 páginas que fue dado a conocer esta semana. Fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo para todos los televidentes de La Noche en Colombia y en el mundo. Señor fiscal, yo quiero conocer su opinión sobre este acuerdo firmado. ¿Qué diferencias tiene este acuerdo de 63 páginas con lo que ya le habían presentado al país el pasado 23 de septiembre, ese día en el que el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko se dieron la mano? No, el acuerdo que se firmó en el día de ayer contiene los desarrollos de los lineamientos generales que se hicieron el 23 de septiembre. Ya las bases, los fundamentos habían sido comunicados en La Habana por el presidente de la República y el jefe de las FARC en el 23 de septiembre de este año, y el acuerdo lo que contiene son los desarrollos específicos, los detalles de unos temas que habían quedado enumerados y enunciados muy genéricamente, pero no hay cambios sustanciales en los dos acuerdos. Fiscal, pero en términos de territorialidad, es decir, la forma como las FARC pagarán estas sanciones restrictivas de la libertad, ¿en qué zona será? ¿Será un departamento? ¿Será una ciudad? ¿Será un barrio? ¿Una casa? ¿Cómo será? Mire, el acuerdo establece que podrán existir sanciones restrictivas de la libertad. Las penas no van a ser penas privativas de la libertad, penas de cárcel. No van a existir ese tipo de penas para quienes contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Entonces el acuerdo lo que habla es de unas sanciones alternativas, que son sanciones restrictivas de la libertad, en el sentido en que el tribunal especial de paz, el Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, determinará el lugar donde deban cumplir este tipo de sanciones, que puede ser en una parte del territorio o en un lugar específico. La exclusión o la limitación es que no puede ser en ningún tipo de centro carcelario. Señor fiscal, pues lo he invitado porque, como lo dije al comienzo de esta entrevista, hoy hemos querido presentarles a nuestros televidentes un análisis de lo que representa este acuerdo de justicia transicional para el país. A propósito del tema de los territorios o zonas en los que deberán cumplirse las denominadas sanciones restrictivas, yo lo invito, señor fiscal, a que revisemos el punto número 62 del acuerdo que fue firmado entre el gobierno y las FARC sobre este punto. Veamos qué es lo que dice. Los lugares donde serán ejecutadas las sanciones estarán sujetos al monitoreo propio del sistema, así como a un régimen de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de los sancionados. Los desplazamientos para realizar actividades acordes con el cumplimiento de la sanción serán monitoreados por el órgano nacional o internacional que acuerden las partes. Los desplazamientos de las personas sancionadas deberán ser compatibles con el cumplimiento de las sanciones. Señor fiscal, yo quiero que profundicemos en este punto. Por ejemplo, alias Timochenko, que posiblemente va a ser condenado o, bueno, sancionado con una restricción efectiva de su libertad por los delitos de lesa humanidad que ha cometido. No pagará cárcel, pero sí su libertad será restringida, tal y como lo dice este acuerdo. ¿En dónde será restringida su libertad, señor fiscal? ¿Podría ser un departamento? Ahí hay un amplio margen de discrecionalidad para que sea el tribunal el que determine cuál va a ser el lugar, pero teóricamente pues puede ser una parte del territorio, puede ser un arraigo en un determinado municipio, puede ser un arraigo en determinadas partes de una ciudad o en una parte del territorio nacional.
todo dependerá de la gravedad de la sanción y exactamente de la gravedad de las conductas que finalmente se le atribuyan al miembro de las FARC, que va a ser sancionado en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz. Lo importante es que son medidas efectivas, medidas restrictivas de la libertad, porque mientras estén impuestas estas sanciones no podrán movilizarse libremente por el territorio nacional. Son medidas que serán vigiladas por autoridades especiales, que las personas o los dirigentes de las FARC no podrán moverse libremente dentro del territorio, que si lo hacen es fuera del lugar donde están arraigados, donde van a quedar radicados para efecto de la sanción. Tienen que ser movimientos que estén estrechamente ligados con el cumplimiento de la pena, de la sanción que se les impondrá por las graves violaciones a los derechos humanos. Señor fiscal, aunque usted nos aclara que los miembros de las FARC sancionados no podrán moverse libremente dentro del territorio del país, dentro del territorio de Colombia, pues las dudas persisten. Yo quiero que usted escuche, por ejemplo, lo que dijo alias Iván Márquez a través de su cuenta de Twitter. Alias Iván Márquez es uno de los negociadores de las FARC. Él dijo, 5 días después de haberse publicado oficialmente el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el pasado mes de septiembre, él dijo lo siguiente, y a partir de sus declaraciones quiero que analicemos este punto. Twitter, alias Iván Márquez, septiembre 28 de 2015. Las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz no están condicionadas ni a arraigo ni a vigilancia, sino al cumplimiento laboral de la sanción. Señor fiscal, esto lo dijo alias Iván Márquez en su cuenta de Twitter. Entonces, ¿la sanción tendrá arraigo o no tendrá? Porque como acabamos de ver, alias Iván Márquez de las FARC dice que esa sanción es sin arraigo. No, es que cuando se dice que son sanciones restrictivas de la libertad, pues el tribunal o el magistrado correspondiente puede determinar que la persona debe permanecer en cierto lugar del territorio, que debe permanecer en ciertas zonas del territorio nacional sin posibilidad de salir de esa parte del territorio, lo que implica en el fondo un arraigo en determinados lugares. En qué extensión, eso lo determinará finalmente el Tribunal Especial de Paz, el magistrado, de acuerdo a la gravedad de los hechos que se le atribuyan al miembro de las FARC, pero en todo caso debemos tener en cuenta que son sanciones efectivas, restrictivas de la libertad, con vigilancia especial, que no podrán movilizarse libremente. Señor fiscal, otro álgido tema en el acuerdo sobre víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz es el que tiene que ver con participación en política de los miembros de las FARC. Ha dicho el gobierno nacional que al mismo tiempo de que cabecillas de las FARC paguen esas sanciones restrictivas de la libertad, podrían participar en política. Yo le invito a que miremos el punto número 36 de este acuerdo que habla de eso. La imposición de cualquier sanción en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes. Señor fiscal, pero responsables de delitos de lesa humanidad podrán ser condenados a sanciones restrictivas de la libertad que oscilan entre los 2 y los 8 años. No pagarán cárcel, pero sí les permitirán que, pese a estas sanciones, puedan participar en política. ¿Por qué? Hay una posibilidad de participar en política a pesar de que se impongan sanciones. Es decir, el hecho de que se imponga una sanción por una grave violación a los derechos humanos no los va a inhabilitar de por vida para participar en política. Es obvio que mientras estén cumpliendo la sanción y estén en determinadas zonas del país con restricción de libertad de movimientos, pues no van a poder hacer una participación efectiva en política. Entonces, lo que parece es que la participación plena
el restablecimiento pleno de los derechos políticos, de los derechos civiles, solo se conseguirá cuando hayan cumplido efectivamente sus sanciones restrictivas de la libertad, porque mientras tanto, pues estarán sometidos al régimen de vigilancia y de cumplimiento de la sanción y por lo tanto solamente podrán cumplir actividades políticas que sean compatibles con la sanción de restricción de la libertad que se les imponga. Luego sí va a haber una limitación mientras se cumple la pena de los derechos políticos. Pero usted dice que es una limitación de derechos políticos, pero que no los pierden. Yo quiero poner un ejemplo para que nuestros televidentes entiendan. Si un responsable de delitos de lesa humanidad de las FARC, como por ejemplo alias Iván Márquez, por decir alguno, si él es sancionado con restricción de la libertad, por ejemplo en Bogotá, ¿podría postularse para ser concejal al mismo tiempo en la capital colombiana? Yo le daría esa interpretación que usted está haciendo. Si el ejercicio de los derechos políticos no resulta incompatible con la restricción de la libertad en el lugar donde se encuentren, me parece que en esa específica circunstancia que usted menciona podrían desarrollar actividades de proselitismo político. Lo importante de los acuerdos es el de que se van a suprimir las inhabilidades perpetuas, las sanciones perpetuas que trae la Constitución actual para la comisión de delitos de lesa humanidad. Actualmente la Constitución establece que si alguien es condenado por un delito de lesa humanidad, nunca podrá volver a ejercer actividades políticas. Esa prohibición absoluta, esa sanción perpetua se acaba y por lo tanto en el evento en que lleguen a existir condenas por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no quedan inhabilitados los insurgentes para participar en política. La gran discusión es, ¿podrán participar en política mientras cumplen las sanciones restrictivas de la libertad? Mi opinión es que sí, que si estamos frente a unas actividades proselitistas que sean compatibles con la finalidad de la pena que se busca en la justicia transicional, podrían hacerlo en la medida en que no violen el régimen de restricción que imponga el Tribunal Especial de Paz. Señor fiscal, vamos a hablar ahora de las amnistías y de los indultos. Una ley será la que determine las conductas y la manera precisa como se aplicarán los criterios de la conexidad del delito político. Este es otro de los puntos claves de este acuerdo. Esto con el fin de otorgar las amnistías e indultos que establece el acuerdo, por lo menos así lo ha dicho el gobierno colombiano. Se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz. Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Fiscal, los delitos conexos al delito político serán amnistiados, según lo dice este punto que acabamos de presentar. Lo dice el acuerdo, no pagarán ni cárcel, ni restricción de la libertad, ni nada. En ese contexto, quienes traficaron con droga, con cocaína al interior de las FARC, ¿serán amnistiados? ¿El narcotráfico será un delito conexo al delito político? Mire, es importante tener en cuenta que este modelo de justicia transicional no está basado en amnistías o indultos. Miremos otros procesos transicionales en el mundo, por ejemplo, el modelo sudafricano, en el cual estuvo sustentado fundamentalmente en comisiones de la verdad y realmente en indultos y amnistías. El modelo que se aprobó en La Habana no. La amnistía y los indultos no son procedentes frente a delitos de lesa humanidad ni a crímenes de guerra. El indulto y la amnistía se circunscribe exclusivamente al delito político, es decir, a la rebelión, a la sedición, a la asonada y a los delitos conexos, es decir, delitos comunes que no sean crímenes internacionales, que tengan estrecha relación con la actividad de los insurgentes. Entonces, si el narcotráfico u otras actividades ilegales de financiación
han servido como un instrumento de lucha, como una herramienta para la comisión del delito político, podrán ser objeto de amnistías e indultos. Pero debemos también tener en cuenta que estamos frente a amnistías e indultos condicionados, es decir, que siempre se darán estas amnistías y estos indultos por delitos políticos sobre la base de contribuir a la reparación de las víctimas, de contribuir a la verdad y fundamentalmente siempre sobre la base de que deben desarticular, deben desmontar todas las organizaciones al margen de la ley que han cometido estos delitos conexos de narcotráfico como instrumento de lucha política. Señor fiscal, pero desde su opinión, ¿debe ser el narcotráfico un delito conexo al político? Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en una reciente decisión estableció que el narcotráfico puede ser un delito conexo con el delito político. Y es indiscutible que en el caso de las FARC han utilizado el narcotráfico, la colaboración con el narcotráfico, con las organizaciones al margen de la ley dedicadas al tráfico de estupefacientes como herramienta de lucha política, como instrumento de financiación de sus actividades insurgentes, y en el contexto colombiano podemos decir que el narcotráfico ha sido un delito conexo con los delitos políticos, además que no existe ninguna prohibición de derecho internacional para efectos de amnistiar delitos como el narcotráfico cuando son conexos con los delitos de rebelión, sedición o asonada. Colombia está dentro de los estándares internacionales en el tratamiento del delito conexo. Señor fiscal, yo le pido que nos siga acompañando en el programa de la noche. Voy a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que continúen opinando las cuentas de Twitter. Más adelante estaremos leyendo las primeras opiniones que nos han llegado a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Ustedes creen que este acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC garantiza justicia y paz? Es la pregunta que les hacemos hoy a todos nuestros televidentes. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.